Todo empezó con la maldita mesa del IKEA. Y no me malinterpretes, no es que tenga algo en contra de Suecia o de sus muebles imposibles de montar, pero esa mesa fue el primer indicio, el pequeño temblor antes del terremoto. Era una tarde de sábado, de esas que normalmente se desperdician viendo alguna serie o regando las plantas sin muchas ganas. Clara vino con la idea de renovar el salón. Que si el estilo estaba anticuado, que si el blanco daba más luz, que si necesitábamos aire fresco. Yo, que con tal de no discutir digo que sí a casi todo, asentí y la llevé a IKEA. Fuimos, elegimos una mesa extensible con nombre impronunciable y, como siempre, acabamos comprando más de lo necesario, velas, cojines, una lámpara de pie. Todo muy Pinterest. La montamos al día siguiente, y mientras yo peleaba con los tornillos y las instrucciones que parecían escritas por un diseñador con traumas, Clara se fue a casa de una amiga a dejarle una caja de libros, según dijo. Yo me quedé en casa montando esa jodida mesa. Hasta ahí todo normal. Pero esa noche, cuando la terminé, algo raro pasó. Clara llegó, miró la mesa como si nunca la hubiera pedido, y dijo, ¿ya la has montado? ¡Qué rápido! Sin entusiasmo. Sin esa sonrisilla que solía poner cuando algo salía bien. Me dio un beso distraído y se fue a la ducha. Y ahí me quedé yo, frente a la mesa, con una sensación de vacío que no era culpa del mueble. Fue una tontería, lo sé. Pero noté algo distinto. Como si Clara ya no estuviera del todo ahí. Como si, por dentro, ya hubiera empaquetado sus cosas y se hubiese ido sin hacer ruido. Durante las semanas siguientes, los cambios fueron sutiles pero constantes. Me fijé, sin querer, que empezó a usar un perfume nuevo. Uno dulce, intenso. Clara siempre había usado fragancias frescas, cítricas. Este era más, cargado. También se reía más, pero no conmigo. A veces estaba en la cocina, sola, con una copa de vino y los cascos puestos, sonriendo a la nada. Como si la casa ya no le pesara. Como si estuviera en otro lugar. Una tarde, volviendo del trabajo, pasé por el bar de la esquina. Ese al que siempre íbamos los viernes con los amigos. Desde la ventana la vi, sentada en una de las mesas de la terraza. Estaba con un tipo. Alto, moreno, bien vestido. Él hablaba y ella lo miraba con esa atención que creí mía. No hacían nada raro. Ni se tocaban, ni se reían de forma exagerada. Pero había algo en cómo lo miraba. Algo que yo no veía en casa desde hacía meses. No entré. No hice ninguna escena. Solo me fui caminando, en silencio, con esa imagen grabada a fuego. Fue como ver una película donde tu pareja interpreta a otra mujer. Una que ya no te pertenece. No sé qué me dolió más, si verlos juntos o darme cuenta de que no sentí celos. Sentí pérdida. Como si ya me hubieran quitado algo antes de que me diera cuenta. Esa noche no le dije nada. No mencioné al tipo. Ni el bar. Cenamos como siempre, ella hablando de sus cosas, yo fingiendo que escuchaba. Me preguntó si todo estaba bien. Y le dije que sí. Que estaba cansado, nada más. Mentí, claro. Y así empezó todo. No con una llamada, ni un mensaje en el móvil. No con una confesión llorando ni con una pelea épica. Empezó con una mesa. Con una mirada distinta. Con la certeza de que algo, sin saber qué, se había roto. Pasaron 4 días desde que la vi con ese tipo en la terraza del bar, y durante esos 4 días hice exactamente lo que no se supone que debe hacer un marido que sospecha algo, no dije una sola palabra, no hice preguntas, no dejé caer indirectas, no cambié ni un solo hábito. Me levantaba a la misma hora, me duchaba en el mismo orden, me ponía las mismas zapatillas desgastadas que Clara tanto odiaba, preparaba café solo para mí como siempre porque ella,
desde hace unos meses. Decía que prefería té y me iba a trabajar como si todo estuviera en perfecto estado. Pero por dentro no había calma, ni normalidad, ni paz. Había un cosquilleo constante, una especie de incomodidad que no se iba ni al dormir. La imagen de Clara, con esa media sonrisa mientras escuchaba a ese tipo hablar, me volvía una y otra vez a la cabeza como si fuera una notificación de WhatsApp que no puede silenciar. El jueves por la mañana me desperté antes que ella, lo cual era raro porque desde hace años Clara era la que siempre se levantaba primero. Me quedé mirándola unos segundos, intentando encontrar algo diferente en su cara, pero solo vi a la mujer de siempre, con el pelo revuelto y las arrugas que le salen cuando duerme boca abajo. Me fui a la cocina y abrí la nevera sin saber qué buscar, más por ocupar las manos que por hambre. Después de un rato desayunamos juntos en silencio, como dos compañeros de piso que no se caen mal pero ya no tienen temas pendientes. Ella se fue al instituto y yo al trabajo. Ese mismo día, a la hora de comer, decidí escribirle a Jaime, uno de mis amigos de toda la vida, con el que solía hablar de fútbol, curro y poco más. ¿Tienes un rato esta tarde para una birra?, le puse. Me contestó rápido. Claro, dime hora. Quedamos a las 7 en un bar pequeño en el centro que nunca estaba muy lleno, con mesas de madera y camareros que no te miran como si tuvieran prisa. Nos sentamos cerca del ventanal. Pedimos una cerveza cada uno y, durante unos minutos, hicimos lo de siempre, hablar de cosas que no importan, que no duelen. Hasta que solté lo que llevaba días mascando. Vi a Clara con un tío el otro día. Jaime dejó el vaso a medio camino entre la mesa y la boca, y me miró como si no hubiese entendido bien. ¿Cómo que con un tío?, preguntó. Estaban en la terraza del bar de la esquina de casa. Él hablaba, ella lo miraba como no me mira a mí desde hace meses. No había besos ni caricias, pero no hacía falta. Jaime se quedó en silencio, y por primera vez en años lo vi incómodo, como si no supiera qué decir. ¿Y tú qué hiciste?, preguntó al cabo de un rato. Nada, dije. No entré, no dije nada, ni siquiera me quedé. Me fui. Como un gilipollas. Él asintió sin hablar, bajó la vista y luego se apoyó en la mesa con los codos. ¿Tú crees que?, empezó a decir, pero no terminó la frase. No lo sé, le respondí, pero tengo esa sensación. Y eso ya es suficiente. Nos quedamos ahí un rato, bebiendo en silencio. Cuando nos despedimos, Jaime me dio una palmada en la espalda y dijo, si necesitas algo, lo que sea, me llamas. Esa noche no dormí. Clara se metió en la cama como siempre, con su camisón de algodón, se dio la vuelta y se quedó dormida en menos de 5 minutos. Yo me quedé mirando al techo, contando grietas invisibles. A las 3 de la mañana me levanté, fui al salón y me senté en el sofá con la luz apagada. No había nada que hacer ni que planear, pero necesitaba estar solo. Algo dentro de mí se había soltado. Ya no era una sospecha, era una certeza, aunque no tuviera pruebas. Me di cuenta de que llevaba semanas, tal vez meses, actuando como un tipo que está esperando una noticia mala, uno de esos diagnósticos que aún no llegan pero que sabes que van a llegar. Al día siguiente llegué al trabajo con cara de no haber dormido, y mi compañero Víctor, que es de esos que siempre suelta alguna broma para romper el hielo, me soltó un tienes pinta de cadáver. Me reí, le dije que había dormido poco, y me metí en mi despacho. No tenía ganas de hablar con nadie. Pasé la mañana contestando correos sin mucho sentido y salí a comer solo, con el móvil en silencio. Me puse a revisar mentalmente las veces que Clara me había dicho que iba a quedar con amigas, las cenas del instituto, los cafés improvisados después del trabajo. Empecé a dudar de todo, incluso de cosas que no parecían sospechosas en su momento. Y fue ahí donde se me encendió una chispa. Esa noche, mientras ella se duchaba, bajé al trastero. No a revisar nada en particular,
Solo necesitaba un lugar donde pudiera pensar sin que nadie me escuchara. Allí, entre cajas con libros viejos, herramientas oxidadas y una bicicleta que no usaba desde 2018, me senté en una silla plegable y encendí un cigarro. Lo pensé bien. No iba a espiarla, no iba a contratar a nadie ni a seguirla como un loco, pero sí iba a abrir los ojos. Si algo pasaba, si había señales, esta vez no las iba a ignorar. El sábado siguiente Clara me dijo que tenía una reunión con el AMPA del instituto a las 6. Ya sabes cómo son, dijo. Nos harán perder la tarde. Asentí sin mirarla mucho. A las 7:15 recibí un mensaje de mi amigo Raúl. ¿No se suponía que Clara iba al AMPA? Estoy en el centro con Laura, la hemos visto en la zona vieja con un tío. No hacían nada, pero iban juntos. Me quedé mirando el mensaje como si me lo hubiera mandado un desconocido. Le respondí con un ok, gracias y nada más. Dejé el móvil en la mesa y me quedé mirando la tele apagada durante media hora. Clara volvió a las 10:30. Dijo que se había alargado la cosa, que luego fueron a tomar algo. Sonrió mientras lo decía. Yo asentí, le pregunté si cenaba, dijo que no, que ya había picado algo. Se quitó los zapatos, se puso el pijama y se sentó conmigo en el sofá, como si nada. Me miró. ¿Tú qué has hecho esta tarde?, preguntó. Nada especial, le respondí. Limpiar un poco, ver algo en la tele. Sonrió otra vez, pero esa sonrisa ya no la entendía. Y ahí, justo en ese momento, supe que me estaba mintiendo. No me lo dijo, no tenía pruebas, no vi mensajes, ni escuché llamadas, ni la pillé en la cama con nadie. Pero lo supe. ¿Cómo se saben esas cosas cuando ya no necesitas que te las digan? Me había mentido en la cara y no le tembló la voz. Eso fue lo peor. Que no vaciló, no dudó, no se le escapó ningún gesto raro. Me mintió como quien lo ha hecho más de una vez. Como si ya le diera igual. Y eso, más que cualquier otra cosa, me rompió por dentro. El domingo amaneció igual que todos los anteriores, con esa falsa tranquilidad que se respira cuando aún no ha estallado nada pero uno ya sabe que todo está podrido. Clara se levantó antes que yo, como casi siempre, preparó café, puso la radio baja y se puso a ordenar el salón como si eso tuviera algún sentido. Me desperté con un dolor de cabeza leve, ese que aparece cuando uno ha estado masticando tensión toda la noche sin llegar a tragarla. Me duché sin apurarme, me vestí sin mucho interés y bajé a la cocina. Ella me saludó como siempre, con ese tono amable que antes parecía cariño y ahora sonaba a protocolo. Me sirvió una taza de café y se sentó frente a mí como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiese vuelto a inventarse una excusa para desaparecer, como si aún creyera que yo seguía siendo el mismo imbécil que no se da cuenta de nada. En otro momento habría aguantado la actuación, pero esa mañana decidí hablar, y no porque tuviera un plan, ni porque esperara una confesión inmediata, sino porque ya no podía sostener esa rutina sin sentido. ¿Quién es el tipo del viernes?, pregunté sin levantar la voz, sin ponerme tenso, casi como si hablara del panadero de la esquina. Clara tardó unos segundos en procesar la pregunta, lo suficiente para dejar claro que no se lo esperaba. Me miró, ladeó la cabeza y fingió una risa corta, esa que uno usa cuando quiere fingir que el otro ha dicho una tontería. ¿Qué dices? ¿Qué tipo? No hagas eso, Clara. Ya lo sé. No necesitas actuar. Ella se quedó en silencio, sin saber por dónde empezar. Me miró como si de verdad creyera que todavía tenía margen para convencerme de que me estaba imaginando cosas. Bajó la vista a la taza de café, la giró con la mano como si eso fuera a darle una salida, y al final habló. Álvaro, no sé qué estás pensando, pero no hay ningún tipo. Fui a la reunión del AMPA, luego tomamos algo con 2 profesoras, nada más. Raúl te vio,
dije, sin levantar la voz. Estaba en el centro con su mujer, te vio caminando con alguien. No era ninguna profesora. Ibas con un tío. Me avisó al momento, pero no dije nada. Quería ver si tenías la cara de mentírmelo otra vez. Ahí sí vaciló. El rostro le cambió de golpe. Ya no estaba actuando. Intentó sostener la mirada, pero no pudo. Se levantó, se fue a la encimera a coger otro vaso de agua, dándome la espalda, y tardó más de lo necesario en beber. Cuando volvió a sentarse, ya no parecía sorprendida, solo molesta. Como si le jodiera más que la hubieran visto a que la estuviera confrontando. Vale, sí. Quedé con alguien. No es ningún crimen, Álvaro. Era un café. No entiendo este interrogatorio. No era un café. No me mientas. No después de todo. ¿Después de todo qué? ¿Ahora vas a hacerte el mártir? Estoy intentando hablar contigo. No montar una escena. Solo quiero saber desde cuándo. Solo eso. No voy a gritar ni a tirar platos. No voy a insultarte. Pero no me digas que fue solo un café porque ya no me lo creo. Clara se quedó quieta. Respiró hondo. Y por primera vez, su cara cambió. Ya no era defensiva ni molesta. Era cansada. Como si por fin entendiera que no tenía sentido seguir el teatro. Lo conocí en una cena de trabajo, hace unos meses. Fue casual. Empezamos a hablar por redes. Luego un café, otro día otro, y, bueno. Y ya está. No tengo que darte detalles. No quiero dártelos. No estoy orgullosa, pero tampoco voy a arrastrarme. ¿Hace cuánto estás con él? 3 meses. ¿Y te acuestas con él? Sí. No hubo rabia, ni gritos, ni portazos. Me quedé en silencio, mirando mi taza vacía como si en el fondo ya lo supiera, que lo sabía, pero necesitaba escucharlo de su boca. Y cuando lo dijo, no sentí odio, sentí una mezcla entre vergüenza y desilusión, una especie de derrota que no grita, solo pesa. Ella tampoco dijo nada más. Se levantó, se fue al baño, cerró la puerta. Yo salí al balcón, encendí un cigarro, y me quedé ahí 10 minutos pensando en nada. O en todo. En los domingos de hace años, cuando desayunábamos en la cama. En las vacaciones en Cádiz, cuando todavía se reía conmigo. En los silencios de los últimos meses, en cómo todo se había ido apagando sin que nadie hiciera nada por evitarlo. Cuando volvió al salón, ya se había cambiado de ropa. Llevaba unos vaqueros, una camiseta sencilla, y en la cara tenía esa expresión de quien ya tomó una decisión antes de hablar. Se sentó frente a mí, más tranquila. No pensaba decírtelo así, pero ya está. Lo sabes. Yo tampoco quiero seguir con esto. No es solo por él. Es por nosotros. Llevamos años así, estancados, como si estuviéramos esperando que algo cambiara solo. Yo no soy feliz, tú tampoco lo eres. Y no tiene sentido seguir fingiendo. Entonces es eso. Se acabó. Sí, Álvaro. Se acabó. Asentí. No dije nada más. No le pedí explicaciones. No le recordé nada del pasado. No lloré. No supliqué. Solo me levanté, fui a la habitación, abrí el armario y empecé a hacer una mochila. No porque me fuera a ir esa misma noche, sino porque necesitaba moverme, hacer algo concreto, físico, que me recordara que lo que estaba pasando era real. Ella no entró, no dijo nada. Cuando volví al salón, ya no estaba. Se había ido sin decir adiós, sin cerrar la puerta del todo, como si supiera que no hacía falta.
Esa tarde fui a casa de Jaime, le conté todo sin demasiados rodeos y me dejó dormir en su sofá. No tenía ganas de hablar mucho, solo necesitaba no estar solo. Mientras me tumbaba, escuchando el ruido de la tele en el fondo, pensé en todo lo que iba a venir, la conversación con los padres de Clara, con mis amigos, el papeleo, el reparto del piso. Pero en ese momento, nada de eso me importaba. Solo podía pensar en la cara que puso cuando me dijo que sí, que se acostaba con él, sin una lágrima, sin pedir perdón. No me destrozó la traición, me destrozó lo fácil que le fue reconocerla. Volví al piso el martes por la tarde, no porque quisiera verla ni porque pensara que había algo que rescatar allí, sino porque ese lugar también era mío y necesitaba recuperar el control de algo, aunque fuera de forma práctica. Clara no estaba, o al menos eso parecía, porque la casa tenía ese silencio limpio que solo queda cuando alguien se va con prisa y no vuelve. Dejé las llaves en la entrada, caminé despacio por el salón, miré la mesa del IKEA que había montado semanas atrás y pensé que, al final, todo se resumía en decisiones pequeñas que acaban teniendo consecuencias grandes. Me senté, abrí el portátil y empecé a hacer lo que mejor se me da cuando algo se desmorona, ordenar. No lo hice desde la rabia, aunque rabia había, sino desde una calma rara, casi incómoda, como si mi cabeza hubiera decidido desconectar cualquier emoción que me estorbara. Revisé las cuentas comunes, las domiciliaciones, los seguros, los gastos compartidos. Cambié contraseñas, abrí una cuenta nueva solo a mi nombre y traspasé mi nómina allí. No toqué ni un euro que no fuera mío. No necesitaba robarle nada. Solo necesitaba que dejara de tener acceso a mí. Luego llamé a un abogado que me había recomendado Jaime, uno que llevaba separaciones sin teatro ni discursos grandilocuentes. Quedamos al día siguiente. Todo fue limpio, directo, sin rodeos. Le conté lo justo. Él entendió el resto. El jueves por la mañana Clara apareció en casa mientras yo recogía ropa. No llamó antes. Entró como si tuviera derecho a hacerlo, como si no hubiera pasado nada. Me miró sin hostilidad, sin culpa, como si esto fuera solo una etapa incómoda que había que atravesar rápido. Tenemos que hablar, dijo. Ya hemos hablado, le respondí, sin levantar la voz. No así. No podemos hacer esto como dos extraños. Tenemos cosas que resolver. Las estamos resolviendo. Cada uno por su lado. Se quedó de pie, apoyada en el marco de la puerta, mirándome como si yo fuera el que estaba exagerando. Me di cuenta de que esperaba que yo estuviera peor, que gritara o que le pidiera algo. Y al no hacerlo, parecía descolocada. No tienes que hacerte el duro, dijo. No te estoy atacando. No me hago nada. Simplemente no voy a discutir. No ahora. ¿Y qué vas a hacer entonces? Lo que tengo que hacer. No insistió. Se fue a la cocina, abrió la nevera, cerró sin sacar nada. Me observaba como si yo fuera otra persona, como si no supiera qué versión de mí tenía delante. Antes de irse, soltó algo que parecía importante para ella. No quería hacerte daño. Ya está hecho. Esa misma tarde ejecuté la parte que más había pensado, no porque fuera la más espectacular, sino porque era la que cerraba el círculo. Clara no me engañó solo a mí, también mintió en su trabajo. No por la relación en sí, sino por cómo la había construido. El tipo con el que estaba no era un desconocido cualquiera. Era padre de un alumno de su instituto. No uno al que ella diera clase, pero sí alguien con relación directa con el centro, alguien que participaba en actividades, que estaba en listas, en reuniones. Y eso, por muy romántico que ella quisiera verlo, tenía consecuencias. No hice ninguna denuncia anónima ni monté ningún escándalo público. Pedí una cita formal con la dirección del instituto. Me presenté como marido, aún legalmente, y hablé con calma.
Expliqué que estaba en proceso de separación, que no buscaba venganza, pero que había una situación que podía afectar al centro si se hacía pública por otros medios. No mostré fotos ni mensajes. No hizo falta. Di nombres, fechas, lugares. Todo verificable. Dejé claro que yo no iba a mover un dedo más, pero que no iba a proteger a nadie tampoco. La directora me escuchó sin interrumpir, tomó notas, y me dijo que se encargarían de ello internamente. Cuando Clara se enteró, me llamó esa misma noche. No gritó. No lloró. Estaba furiosa, pero contenida. ¿Qué has hecho?, preguntó. He dicho la verdad. ¿Sabes lo que puede pasarme por esto? Sí. ¿Y te da igual? No me da igual. Pero tampoco es mi problema. Esto es venganza. No. Esto es consecuencia. Colgó sin despedirse. No volvimos a hablar durante días. Yo seguí con mi vida, si es que se le puede llamar así a ir del trabajo a casa de Jaime y de ahí al gimnasio para llegar cansado y no pensar demasiado. El abogado me llamó con los primeros pasos del proceso. Todo avanzaba rápido. Clara no puso resistencia. Supongo que estaba demasiado ocupada apagando fuegos. Una semana después me crucé con ella en el portal. Iba sola. Tenía ojeras. Me miró con algo parecido al miedo, o tal vez era cansancio. Me pidió que habláramos. Accedí porque ya no me dolía hacerlo. Me han abierto un expediente, dijo. Estoy de baja. Lo siento. No, no lo sientes. No por eso. Lo siento porque hayas tomado decisiones que te han llevado ahí. ¿Te quedas tranquilo así? No se trata de tranquilidad. Se trata de cerrar. ¿Y ahora qué quieres de mí? Nada. Nos quedamos en silencio. No había nada más que decir. Antes de irse, me miró como si quisiera decir algo importante, pero no lo hizo. Me dio igual. Ya no necesitaba sus palabras para entender nada. La venganza no fue verla sufrir ni quedarme con nada que no fuera mío. Fue no protegerla, no cubrirla, no hacerme cómplice de una mentira que ya no me pertenecía. Fue seguir adelante sin ella y sin mirar atrás cada 2 pasos. Fue demostrarle que sus actos tenían peso incluso cuando yo ya no estaba ahí para cargarlo. Esa noche dormí solo en mi nuevo piso, un estudio pequeño pero limpio, sin recuerdos compartidos en las paredes. Me acosté tarde, cansado, con la sensación extraña de haber perdido algo grande pero también de haber recuperado algo que ni siquiera sabía que había entregado. Y por primera vez en semanas, dormí sin despertarme sobresaltado. El día que Clara me pidió vernos para hablar por última vez no me pilló por sorpresa. Llevábamos semanas sin dirigirnos la palabra más allá de lo necesario, todo pasaba por el abogado o por mensajes puntuales sobre los trámites, sin espacio para nada personal, y era evidente que quedaban cosas pendientes, no por resolver sino por soltar. Me escribió un viernes por la mañana. Me dijo que no quería discutir ni pedir nada, que solo necesitaba hablar cara a cara sin testigos ni filtros. Lo pensé un par de horas, le respondí que sí y le propuse que nos viéramos en un parque del barrio donde habíamos pasado muchas tardes al principio, cuando todo era nuevo y no hacía falta hablar demasiado. Llegué 10 minutos antes. Ella apareció puntual, vestida con ropa cómoda, sin maquillaje, con esa expresión tensa de quien sabe que está a punto de cerrar algo que lleva tiempo muerto pero sigue doliendo. Se sentó a mi lado en un banco sin saludar con afecto ni frialdad, simplemente con un gesto breve, y durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Gracias por venir, dijo al fin. No es una reunión difícil, le contesté. Es solo hablar. No quiero justificar nada. Lo que pasó no tiene vuelta atrás y ya lo hemos asumido los dos, pero sí me gustaría decir algunas cosas y entender otras, aunque lleguemos tarde.
Habla. Llevábamos años mal, Álvaro. No hablo solo del último año ni de las discusiones pequeñas. Me refiero a ese silencio que se instaló entre nosotros y que fuimos aceptando como si fuera parte de la rutina. Dejamos de tocarnos, de mirarnos con interés, de reírnos por tonterías. Pasábamos tiempo juntos, pero era como estar solos, y yo lo sentía, lo asumí, lo viví, pero no supe cómo romperlo. ¿Y tu forma de romperlo fue acostarte con otro? No fue así de directo. No salí a buscar a nadie. No tenía un plan. Simplemente apareció alguien que me escuchaba, que me hacía sentir otra vez que existía, y me dejé llevar. No debería haberlo hecho, no digo que esté bien, pero no fue algo premeditado. Eso no cambia el resultado. Lo sé. No intento cambiar nada. Solo explicártelo. Yo no estaba buscando a otro hombre. Estaba huyendo de una vida que ya no sentía como mía. Lo que empezó como una conversación se convirtió en algo más. Y cuando quise parar, ya era tarde. ¿Tarde para qué? ¿Para dejar de mentirme? ¿Para hablarme con claridad? Tarde para volver a nosotros. Porque ya no había un nosotros. Lo sabíamos los dos, pero ninguno lo decía. Yo lo habría dicho. Si hubieras sido honesta. Pero decidiste jugar a dos bandas. Seguir compartiendo casa conmigo mientras te veías con él. Reírte en mi cara. No me reía de ti. Nunca lo hice. No me hagas perder el tiempo. Sabías que lo estabas haciendo. Cada vez que mentiste, cada vez que dijiste que ibas a una cena del colegio y estabas con él. Cada vez que dormías a mi lado después de haber estado en su cama. No dormí con él para lastimarte. Dormí con él porque me sentía vacía en casa. Entonces no vengas a pedirme comprensión ahora. Ya está hecho. No vengo a pedir perdón, Álvaro. Vengo a decirte que siento haberlo hecho así, haber llegado a este punto sin tener el valor de enfrentarlo antes. Y también quería decirte que, a pesar de todo, no me arrepiento de haber compartido mi vida contigo. ¿Y eso qué significa ahora? Nada práctico. Solo que quiero que sepas que no todo fue falso. Que no me casé contigo por inercia, que te quise, que construimos cosas buenas. Solo que se acabaron. Y lo arruiné, sí. Pero no quiero borrar lo que fuimos. Lo arruinaste y te fuiste sin mirar atrás. No es tan sencillo. Me fui porque ya no tenía sentido quedarme. Porque me sentía una extraña en mi propia casa. Y porque sabía que tú también estabas roto, aunque no lo dijeras. Eso no justifica nada. No lo intento justificar. Solo digo que fue una cadena de errores que empezó mucho antes de que él apareciera. ¿Y el qué? ¿Sigue ahí? No. Se fue. ¿O lo mandé yo? No importa. No era lo que necesitaba. Fue solo una excusa para moverme de sitio. Entonces rompiste todo por algo que ni siquiera era real. No rompí nada yo sola. Solo me adelanté al final que tú también veías venir. Solo que tú no fuiste el que se fue primero. No me voy a quedar con la culpa. Tú tomaste la decisión. Tú mentiste. Tú te acostaste con otro. Sí. Yo. No te culpo a ti. Solo digo que tú tampoco luchaste por salvarlo. Nos dejamos ir, Álvaro. Eso es lo que pasó. Nos soltamos las manos y cada uno miró para otro lado. ¿Y ahora qué esperas? Nada. Solo quería decirlo. Y saber si tú tienes algo que decirme. Solo que no voy a odiarte. No quiero cargar con eso. Pero tampoco voy a perdonarte ni hacer como que fue un error puntual. Me mentiste. Me dejaste solo en mi propia casa. Y eso no se olvida. Lo entiendo.
Solo te deseo que no vuelvas a construir sobre mentiras. Con nadie. Ni contigo misma. Gracias. Nos quedamos en silencio de nuevo. Ella miraba el suelo, yo miraba a un niño que pasaba con su madre, ajenos a todo. Luego se levantó, dijo adiós sin intentar un abrazo, sin buscar contacto, y se fue caminando despacio. Yo me quedé unos minutos más. No porque necesitara procesar lo que me había dicho, ya lo sabía todo, sino porque quería estar solo, no por tristeza sino por dignidad. No volví a hablar con ella desde entonces, salvo lo necesario para firmar papeles y cerrar cuentas. La última conversación real fue esa, y aunque no trajo consuelo, sí trajo claridad. La última vez que la vi fue una semana después de aquella conversación en el parque. Nos encontramos en la notaría para firmar los papeles definitivos. No hubo contacto visual prolongado, ni diálogos innecesarios, ni gestos emocionales. Entramos, saludamos al notario, revisamos los documentos con atención de personas que ya no se deben nada más allá de lo legal, firmamos, y nos marchamos en silencio. Ella se fue primero, con paso firme y el bolso colgado del hombro como si ya hubiera rehecho su vida, o al menos lo intentara. Yo me quedé unos minutos más hablando con el notario por cuestiones de trámite, recogí las copias certificadas y salí sin mirar atrás. El proceso, en lo práctico, había terminado. En lo emocional, también. Lo que vino después no fue espectacular, ni dramático, ni especialmente revelador. Fue simplemente el día a día de un hombre que intenta ajustar sus rutinas a una nueva realidad sin adornos, sin una historia que contar para quedar como víctima o héroe. Durante los primeros días sentí que todo estaba más ordenado, no porque estuviera mejor, sino porque ya no había contradicciones internas. Vivía solo, en un piso pequeño, sin recuerdos colgados en las paredes, con muebles básicos y ropa justa. Comía cuando tenía hambre, dormía cuando podía, trabajaba con la misma eficacia de siempre y no hablaba del tema con nadie a menos que me preguntaran. Mis padres no insistieron demasiado, sabían que no iba a entrar en detalles. Mis amigos, los pocos con los que mantenía contacto, me ofrecieron su apoyo de forma práctica, sin discursos. Agradecí ese tipo de compañía, la que no obliga a hablar para demostrar cercanía. En el trabajo, seguí rindiendo igual, incluso mejor. Me sumergí en proyectos nuevos, acepté más horas, tomé decisiones con más frialdad. No porque quisiera escapar de nada, sino porque tenía claro que en esa estructura sí podía controlar las cosas. Mi jefe me ofreció una pequeña promoción, la acepté sin entusiasmo, como quien recibe una herramienta más para pasar el tiempo. Empecé a ir al gimnasio no por salud emocional, sino por rutina. Corría 30 minutos, hacía pesas durante 40 y luego volvía a casa sin mirar a nadie. Los fines de semana salía a caminar, sin destino, sin compañía, solo con auriculares y música sin letra. Durante un tiempo pensé que estaba anestesiado, que en algún momento tendría una reacción tardía, una rabia contenida, un ataque de nostalgia, algo que me sacudiera desde dentro, pero nunca llegó. Solo hubo una progresiva instalación de tranquilidad. No felicidad, ni plenitud, ni ninguna emoción elevada. Solo la ausencia de ruido, de mentiras, de tensión. Por primera vez en muchos años no había que fingir ni sostener una relación que no funcionaba. Clara ya no estaba y no iba a volver, y eso era suficiente para que todo se sintiera más fácil. Un día de abril, un mes y medio después del último encuentro, recibí un mensaje suyo. Era corto, sin tono dramático, solo decía que había dejado el instituto y estaba considerando mudarse de ciudad. Me lo dijo sin pedir consejo, sin buscar reacción, como si necesitara comunicarlo a alguien que alguna vez formó parte de su núcleo. Le respondí con un no entiendo, espero que te vaya bien, y no hubo más. No quise saber si el tipo con el que me había engañado seguía en su vida o no, no me interesaba. Ella ya no era parte de mi historia presente.
No busqué pareja, ni aventuras, ni distracciones superficiales. No porque estuviera cerrado a eso, sino porque no tenía necesidad de llenar un espacio. Salía solo, comía solo, me manejaba con naturalidad en la vida de un hombre sin compromiso. No eché de menos a Clara en momentos específicos, no tuve impulsos de llamarla, no revisé fotos antiguas ni escuché canciones que me recordaran a ella. Me di cuenta de que el vínculo se había roto mucho antes de que ella se acostara con otro, que lo único que hizo fue confirmar algo que ambos sabíamos pero ninguno se atrevía a poner en palabras. Después de varios meses, Jaime me propuso un viaje de fin de semana a Bilbao. No tenía ganas pero acepté. Fuimos, comimos bien, caminamos por la ciudad, hablamos poco del pasado. En una conversación nocturna en el hotel, me preguntó si alguna vez pensaba en volver a estar con alguien. Le dije que no lo descartaba, pero que tampoco lo buscaba. Le conté que estar solo no me pesaba, que había aprendido a escucharme más, a tener espacio sin incomodidad. Me miró como si no entendiera del todo, como si pensara que eso era una forma de autodefensa, pero no discutió. Sabía que no mentía. Con el tiempo, empecé a construir nuevas rutinas, no porque las necesitara sino porque surgieron solas. Aprendí a cocinar platos que antes no me salían, me compré una cafetera decente, cambié de supermercado, renové parte del armario. Nada grande, nada simbólico. Solo ajustes naturales a una vida que ya no estaba compartida. Dejé de usar redes sociales porque no tenía a quien impresionar, ni que mostrar. Me volví más reservado, más concreto, menos reactivo. Y aunque no lo busqué, eso me hizo sentir mejor. No tuve una epifanía, ni una lección que llevarme como bandera. No salí de la experiencia con frases hechas ni con una versión renovada de mí mismo. Lo que pasó fue simple, mi mujer me engañó, lo enfrenté, nos separamos, reconstruí mi vida sin ruido. No hay grandes frases que resuman lo que aprendí, solo hechos. Aprendí a reconocer cuando algo ya no sirve aunque duela, a no quedarme esperando que el otro diga lo que ya es evidente, a no negociar con quien no te respeta. Aprendí a dejar ir sin buscar culpables que expliquen lo que ya no se sostiene. Y sobre todo, entendí que a veces lo más sano que uno puede hacer es irse a tiempo, aunque sea tarde. Esta historia no es para inspirar a nadie, ni para recibir consuelo, ni para demostrar nada. Es solo lo que pasó, contado como fue, sin maquillaje, sin redención. Un hombre se dio cuenta de que su esposa ya no era su compañera, enfrentó la verdad, actuó en consecuencia y siguió con su vida.